Buenas noches, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me ¿Cómo estás está? haciendo lo mismo que le hacía el protagonista de hoy a su adversario en el match para confundirlo, ponerlo nervioso. Hoy vamos a tener el análisis de dos partidas del match del siglo. ¿Mm? Para los que saben de ajedrez ya sabrán de qué estamos hablando. El match entre Spassky y Fischer del año 1972. Y tenía mucho de estas cosas también la partida. Así que, bien, creo que va a ser súper interesante. Además, es todo un espectáculo el mismo Bobby Fischer. Da para conversar desde muchas perspectivas de él. Así que empezaremos por las partidas, la primera partida y la número 19, que vienen unidas por una jugada de alfil por H2. Exacto. Bueno, perdón por la demora. Fue sin querer, pero vale la pena ver cómo se siente el otro nervioso, ¿no? Después le cuento los avatares. Bueno, vamos a ver, la partida, a ver dónde está, porque con tantas entradas y salidas del Zoom, dejé la página sin seleccionar, así que bueno, ahí vamos, ¿eh? No perdamos los nervios, ahí va. Acá tenemos la primera de las partidas del match, donde Spassky llevaba las piezas blancas. Fue jugada el 11 del 7, ¿no? El 72. Y bueno, en Reykjavik, en Islandia. Bueno, Spassky lleva las piezas blancas. Si bien la partida es muy importante, aunque no han sido tan comentadas, porque siempre de los matches por el título del mundo comentan la sexta, la más espectacular. Esta. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en dos partidas, la primera y la última, donde vemos dos personas totalmente distintas en la primera y en la última, ¿no? Estamos viendo al campeón del mundo con el desafiante y con toda esa guerra fría de por medio. Bueno, Spassky juega un peón dama, eh, y Fischer intenta hacer la India, eh, que la idea, bueno, siempre son líneas agresivas, desequilibrantes. Aquí, al hacer caballo F3, invita más a una India de dama, que también es esquemática, entonces Fischer transforma la partida en un peón dama, así que se sugiere una defensa ortodoxa. Esto como para que nosotros veamos cómo el ajedrez se puede, o sea, la propuesta de apertura se puede ir transformando. Alfil B4, que tiene las mismas ideas de la India, pero ya con el peón en D5, más limitado, podemos decir, porque tiene ideas de la ortodoxa, ¿no? Es un poco una mezcla entre la ortodoxa y la India. Bueno, siempre hablamos del desarrollo de piezas, todo esto es teórico, que hay que enrocar rápido. Bueno, acá jugada 7 están los dos enrocados y las piezas menores del blanco prácticamente solo una no salió, que es el alfil de C1, todo desarrollado. Caballo C6. Bueno, este es un esquema muy parecido a la defensa Tarrasch o semi-Tarrasch, que también se puede dar, normalmente con el alfil dentro de la cadena, o sea, detrás de la cadena de peones. Es un esquema simétrico, no están puestas las piezas de igual manera prácticamente, solo el alfil de B4 estando en D6 sería simétrico, así que bastante igualatorio. A3, para que el alfil defina si va a comer y doblar peones, que igual esos peones se desdoblan o se retira. Se retira y entonces ahora sí también el caballo se está retirando porque va a haber definiciones en el centro, ¿no? Acá va a haber unos cambios. Aparte es importante desarrollar el alfil de C1, lo más probable es hacer D por C y B4, esa es la idea principal para desarrollar el alfil. Siempre en las aperturas lo importante es el desarrollo. Entonces aquí Bobby Fischer simplifica en C4, pero fíjense que no tomó antes, sino que ya en un momento de definiciones, donde ya las blancas iban a tomar una definición. Alfil por C4 y alfil B6. Bueno, esta jugada parece muy extraña porque
uno por ahí no piensa en poner un alfil entre dos peones, ¿no? Y bloqueando un peón que posiblemente se tenga que mover para desarrollar el otro alfil. Por ahí uno está pensando que el alfil de A5 tiene que ir más bien a C7 para montar la máquina, ver si hay algún ataque en el flanco rey, pero no está pensando en hacer alfil B6. Bueno, de hecho acá comentan jugadas intermedias como C por D, que al cambio de peones, perdón, que vamos a poner brevemente esto, se puede producir esta posición de peón aislado, y donde hay una lucha importante. Siempre que hay un peón aislado, hay una debilidad para un final, que sería el peón aislado, pero en el medio juego hay mucho juego de piezas del que tiene el peón aislado porque tiene la ventaja y los puntos fuertes. Entonces aquí puede haber mucha presión de parte de las blancas en ataque al flanco rey, ¿no? Siempre hay temas de ataque. Que bueno, eso lo pueden leer en muchos libros de cómo jugar con el peón aislado. Bueno, alfil B6 juega Fischer, medio presionando y no queriendo hacerlo del peón aislado, como para que pensemos que Fischer es el desafiante, pero es un desafiante que viene ganando match 6-0, 6-0, ¿no? Entonces Spassky, que era un supercampeón, un gran ajedrecista, tenía que esperarlo con el cuchillo entre los dientes, pero la primera partida siempre es de observación en general. No es que Fischer tenía que salir a ganar. Así que bueno, aparte que tablas con negras contra el campeón en la primera no era un mal resultado. Se cambian todas las piezas, bueno, las damas, y B4 como habíamos hablado, ahora el alfil ya sí se sitúa en E7, y el alfil B2, y acá se evalúa una pequeña ventaja de las blancas, porque este alfil todavía no se desarrolló, ¿no? Y las blancas ya tienen la torre en la columna y una ventajita de espacio en el flanco dama. La posición es simétrica, pero hay una pequeña ventaja del blanco. Alfil de 7 que tiene admiración, porque esa jugada parece que, wow, me van a comer el caballo y después el alfil, pero hay un contraataque comiendo el alfil de F6 y ahí viene como un boomerang a atacar la torre. Entonces una aparente jugada de colgada que no es colgada. También ahí comenta, ¿no? El tema de si juega B6 para sacar el alfil por B7, pero esa jugada genera cierta debilidad en la columna, porque el alfil al irse para el otro lado queda más débil la casilla de 7 sobre todo. Entonces, esta jugada de Fischer es mejor, porque es como una obstrucción de la columna donde está la torre blanca. Torre a C1, trato de ir rápido para ver el final, que es lo que más nos ocupa. Ahora se produce una serie de cambios otra vez, y alfil A4, y ahí vemos como ya las negras están pasando, no digo la iniciativa, pero están con sus piezas un poquito más activas. Ese alfil hace un rato estaba durmiendo y ahora está atacando. Y aparte en la columna, o sea que si movemos la torre puede haber cambios también en la columna de alfil B3, y ahora cambiamos y se sigue simplificando la posición. Torre por D1, torre por D1, torre C8, y rey F1. Bueno, el enroque sirve para proteger al rey. En el final el rey es una pieza de ataque y ya lo vamos a observar en estas partidas donde los dos reyes salen al ataque. Fíjense cómo, por lógica, los dos reyes se acercan. Bueno, caballo 4, porque el jaque en C2 tan tentador se defiende simplemente con torre D2, defiende el alfil, y la torre no tiene la entrada ni en C1 ni en C3, entonces no tiene sentido ese jaque, salvo que pienses seguir cambiando pieza. Caballo 4 justamente para proteger esa casilla de 2, o sea, atacarla, y torre C1 y seguimos cambiando piezas. Este final es un final, digamos que de tablas, ¿no? Eh, Realmente no hay una ventaja de las blancas, es un final completamente simétrico y están bien defendidas todas las piezas. El blanco tiene un poquito más de rey, pero el rey negro llega pronto, que es lo que estamos viendo con las flechitas. Bueno, se cambian las piezas, B5 y alfil por H2. No sé acá, padre Gerardo, si usted va a decir algo al respecto, ¿qué le parece la jugada del alfil por H2? O si Esta, investigó, o esta, si nos quiere. esta jugada es realmente
tremendo interrogante, que tiene muchas posibles explicaciones y que van mucho más allá de esta partida, mucho más allá del match, llegan un poco a la misma personalidad de Bobby Fischer. A mí se me ocurren algunos comentarios acá, más allá de lo anecdótico, que me hacías notar que la otra partida también tiene un movimiento igual en otras circunstancias, porque evidentemente no había necesidad de hacer este tipo de jugada acá. Como decís, la partida era equilibrada, salvo la posición un poquito más beneficiosa del rey blanco, pero es mínimo, no, aparentemente, por lo menos por lo que uno ve, no daría la impresión de desequilibrar. Y a mí se me ocurren varias cosas. Uno, que sea un factor, tengo anotado acá en el celu, por eso, para no olvidarme nada, un factor psicológico estratégico, es decir, hay que pensar que el equipo, por ejemplo, de Bobby Fischer se componía con un abogado, es decir, que ya venía a litigar, a tener problemas, también las exigencias así permanentes, discusiones incluso con el árbitro, no presentarse en la segunda partida, es decir, hay muchos elementos que buscaban desestabilizar a un soviético que ya de por sí es como muy estable por el mismo sistema. Es decir, acá está también en cierto modo el contrapunto, en cierto modo se puede decir casi como idealizado o caricaturizado, ¿no es cierto?, del soviético como más rígido y el americano como más dúctil, impredecible, etcétera, ¿no? Tal vez también porque cuando se analiza la partida, en realidad, diríamos, se va a obtener dos peones por el alfil y además la partida puede llegar a ser tablas, es decir, el módulo, me decías, lo ve así, pero no hacía falta, digamos, arriesgar tanto, porque de ninguna manera se podía pretender ganar, me parece, esta partida. Entonces, ¿para qué meterse en un baile así? Sí que Fischer tenía un elo casi de 120 puntos más que Spassky, y acá se entra en un final un poco como complejo. En el ámbito del paradigma de la complejidad, la incertidumbre es un elemento central, lo habíamos visto un poco en la partida anterior, pero acá se va a dar mucho más esto, que tal vez también Fischer esté jugando con esta idea de la incertidumbre en el final, confiando en que va a poder como controlar la situación y hacer tablas. También se me ocurre pensar otras cosas. Fischer tenía de hecho una personalidad extravagante, hoy se conoce como Asperger. Lo curioso es que hay personas que llevan el mundo adelante, como Bill Gates, o también Elon Musk, el amigo de nuestro presidente, que tienen esa limitación psicológica que, por otro lado, permite focalizarse mucho en un tema. Eh, Desde esta perspectiva también uno podría pensar otro elemento más de desestabilización, que es cuando Bobby Fischer le juega a Spassky en otra partida la apertura inglesa, C4, que nunca la había jugado. O sea, bueno, seguramente todos sus estudios, análisis y previsiones iban por otro lado y aquí le juega por este lado. Desde una perspectiva positiva uno podría decir que Fischer, de hecho, también es un espectáculo viviente, logra atraer con estas cosas millones de personas que siguen las partidas en las tapas de los diarios, de la revista Time, etcétera, algo impensado para el ajedrez antes y después, ¿no? Pero desde una perspectiva positiva digo, Dios es siempre nuevo. Y estas sorpresas, de algún modo, tienen mucho que ver con el modo de hacer las cosas de Dios, ¿no? Es decir, en este sentido, esta lectura positiva de esta personalidad. En este sentido, Fischer es impredecible y libre en todo, incluso al momento de hablar, incluso hasta de las cosas. Termina viviendo como Diógenes el Linchera, el filósofo griego, ¿no es cierto? Parte de su vida. Es decir, y era justamente alguien que se caracterizaba justamente por no tener pelos en la lengua frente a ninguna situación. Tal vez uno podría decir, bueno, ninguna limitación salvo el propio ego, ¿no? Porque tal vez el gran temor también de Fischer es el de perder, ¿no?
Entonces, lo que podría explicar que no se haya querido presentar después de este match, o sea, a un nuevo retador en el futuro, digamos, de su título mundial. Eh, yo creo que también esta fragilidad es ambigua porque por un lado lo hace querible, Bobby es el diminutivo, es casi como cariñoso, fue un personaje así como creo que muy admirado, muy apreciado, querido, ¿no? Tal vez por sus mismas limitaciones, pero evidentemente la fragilidad personal tiene mucho que ver con su propia biografía. Parece que la figura de su padre es incierta, es decir, no era la persona que se pensaba, bueno, eso ya evidentemente mueve el mapa de entrada ya. Eh, Después, la figura de la madre parece que era bastante absorbente, incluso en su adolescencia. No se sentía él muy cómodo cuando ella aparecía. Su madre era de origen judío ruso. Entonces, acá tenemos también otra explicación. Él no podía ver a los soviéticos. Acá hay algo para pensar como más psicoanalíticamente, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo su antisemitismo al final de la vida. Tal vez, en realidad, es un rechazar aquellas cosas que no lograron integrarse satisfactoriamente en la vida, ¿no? Eh, y finalmente incluso un antiamericanismo, es decir, a ver, de algún modo está autodestruyendo lo que él construyó o logró construir, en cierto modo como respaldo suyo también, es difícil de entender. Si uno lo mira desde la perspectiva negativa, entonces uno también podría entender este alfil por H2 como un indicio autodestructivo. No que quiera perder la partida, pero sí que juegue a caminar por la cornisa. Bueno, estas son las cosas que se me ocurren de momento, que tienen que ver con muchas cosas porque es muy difícil explicarlo, diríamos, simplemente desde el juego o simplemente con una consideración teológica rápida, más que esto de la novedad de Dios, y Dios es siempre nuevo y nos sorprende. ¿Mm? Hay algo de ego también en esto, es algo llamativo. Él quería ser una celebridad, en algún momento decía eso en una entrevista cuando era más joven, decía, pero todavía me falta. Y evidentemente, claro, es algo que nos deja como muy pendientes de qué es lo que quiso hacer aquí Bobby Fischer. Muy bien, padre, está estudiado mucho. Bueno, no sé si nos va a dar para las dos partidas, pero yo voy a poner un bocadillo en cuanto a esta jugada. Primero les muestro la variante que daba como opción, que era rey E7, la lógica de traer el rey, la lógica para uno está jugando una partida rápida, juega eso. H3 da como una opción para evitar que en algún momento sí se nos coman el peón, ¿no? Si hacemos otras variantes. Entonces, E5, que creo que es lo que Fischer quería evitar, eh, que es esta jugada, lo que hace es debilitar las casillas blancas, ¿no? Entonces, sí, gana un poco de espacio y terreno, pero por el contrario debilita. Y si no, se tiene que quedar muy al pedo. A mí me parece que Fischer en su momento, yo creo que él calculó este alfil por H2. Crecí toda mi vida pensando, y también con el conocimiento de que han pasado las generaciones o lo que se comentó de esta partida, de que bueno, que Fischer no conforme con la partida entregó el alfil, o enojado, como también entrega la segunda, que eso usted también puede comentar ese tema, pero yo siento que hoy, con módulos, este alfil por H2 es perfectamente jugable. Para mí, él calculó y prefirió darle espectacularidad a la partida, pero después termina perdiendo, de alguna manera algo se le escapa, que es lo que vamos a ver, pero creo que el sacrificio no es tan malo, o sea, comerse el peón no es una chambonada como se decía, bueno, no, se dejó el alfil ahí encerrado y no calculó, ¿no? Así que me parece que dentro de su genialidad está darle crédito que él quería darle espectacularidad al juego. Bueno, comió el peón, entonces G3, acá en el comentario de la partida dice ventaja decisiva, yo les puse el módulo
para que vean que no hay ventaja decisiva de cálculo. El hace H5, hay otras jugadas recomendables como A6, que bueno, este módulo de análisis no es tan fino como Stockfish u otros procesadores, pero digamos que no es tan certero, ¿no? Pero bueno, H5 es la jugada normal para intentar sacar el alfil rápido y aparte si se come el peón está rompiendo la estructura y se libera el alfil. Entonces ahora es cuando el rey retrocede, H4, y el rey viene a eh, evitar que se nos coman en G3 y ya encerrar el alfil. Ahí es donde nos acercamos ya con el rey. Acá vemos la importancia del rey en el final, como no corre peligro, los reyes hacen su danza por el tablero y finalmente el alfil queda encerrado, ¿no? Pero a cambio del alfil ya nos comimos un peón, nos vamos a comer un segundo peón y vemos como el módulo da una incipiente ventaja, que es un más 0,2, que es prácticamente nada. O sea, un punto, no una milésima de punto, un puntito, es como un peón. Entonces, no es tantísima ventaja, pero es porque tiene un alfil de más, por supuesto, pero hay poco material. Entonces, rey de 6 a 4 y ahora el arte de las negras está en evitar bueno, que el rey se coma los peones negros, por supuesto, y que también pase hacia el otro flanco, ¿no? A tratar de pasar alguno de los peones. O también el alfil, ¿no? Que pueda comerse algún peón de los negros y tratar de generar un peón libre. Y por lo pronto las negras tienen que tratar de deshacerse del peón del centro. Mientras tanto, no dejar pasar al rey. Esa es un poco la idea de este final. Bueno, rey de 5, que es una jugada muy buena. Alfil A3, que justamente va en busca de la casilla C5, o también avanzar un poquito sobre los otros peones y activar el alfil, ¿no? Poner el alfil un poquito en una posición más agresiva. Rey E4 hace Fischer y alfil C5 que tiene admiración, pero bueno, es una jugada normal. Alfil A3 era para hacer eso y tener el alfil en lugar de defender al peón desde atrás, hacerlo desde una situación más activa, ¿no? De ataque. Y aparte hay algunos temas tácticos que pueden surgir. Bueno, por ejemplo, B6 es una jugada que no se puede hacer porque comemos y entonces aparece A5. Fíjense cómo el rey entra en el cuadrado del peón, esto hay que aprenderlo, la ley del cuadrado. Cuando el rey entra al cuadrado, para el peón, pero no hay forma de parar al peón de las blancas porque no puede llegar a la casilla C6. Debería ir por D6 y ya salió del cuadrado del peón, ¿no? Ya el peón llega a coronar. Esto es un poco como para tener una idea de por qué hay temas tácticos y por qué el alfil en C5. No sé si se entendió la ley del cuadrado, pero bueno, para los que no saben tanto de finales es importante aprenderlo. Bueno, A6, B6 que le pone admiración porque está fijando la debilidad, pero además también asegura la defensa de este peón de una manera activa. Acá jugó F5 y ahí viene el error. Esta es la jugada errónea. El F5, fíjense cómo cambia, el módulo se va a casi 4,7, o sea, pierde 3 peones en el camino con esa jugada. Y si bien hay muchas variantes, yo hice un comentario al final, hay muchísimas variantes en esta línea, pero yo había puesto algo acá que no me estoy encontrando. No me acuerdo si era esta jugada. Tiene tantas que, bueno, pero E5, rey G4 y G6. Fijémonos en esta posición, qué interesante es cómo se hace una barrera al rey blanco para que no pase, ¿no? Entonces está controlando el paso del rey. Esa jugada tiene admiración y acá ya estoy viendo la jugada que yo estuve analizando. F5,
Rey H4 ahora va de rodeo para entrar al flanco rey por G5. Entonces F4, E por F4, rey por F4 y alfil E7, que la idea que tiene es evitar que venga G5, porque al estar los reyes enfrentados, también aparecen temas con G5 y cuando el rey retrocede, nos siguen corriendo con la oposición y sigue avanzando el peón y el rey va sosteniendo el paso de los dos peones. Entonces eso es lo muy interesante de este final. E4, fíjense cómo el final sigue equilibrado, alfil G5, rey F3 y ahora alfil C1. El alfil dio toda una vuelta, no sé si se habrán dado cuenta, pero fue también haciendo una maniobra para que avance el rey y los peones y deje las casillas negras debilitadas, está todo en blanco, ¿no? Y la idea es ahora hacer un cálculo porque este alfil se va a entregar por este peón, mientras que el rey va a comerse el peón de G6 y después se va a ir a comer los otros peones. Esa es un poquito la idea de cálculo de este final. Entonces, E3, no entregamos ya el alfil, porque perderíamos tiempos, hay que esperar que el peón avance un poquito más. Entonces acá rey G5, E2, alfil de 2 para parar el peón, y en este momento lo que yo estuve analizando es esta jugada, que obviamente con la inteligencia artificial, pero esta jugada que parece completamente ridícula, eh, las negras van a encontrar una posición de resistencia, que es lo que comento, pero aparte ahora hay un viraje acá en la posición, mientras el alfil está entretenido con este peón, nosotros podemos ir a atacar a aquel peón. Pero aparte, también podemos llegar a encerrarnos en A8 y el rey blanco, aunque se coma los dos peones, no nos va a poder sacar de esa casilla sin generar una posición de ahogado. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Primero, atacar a este peón, obligarlo a avanzar y después podemos ir a escondernos en la casilla de allá atrás, ¿no? Entonces, este es un análisis que se puede hacer con la inteligencia artificial, digamos, con las computadoras, donde hay una posición de resistencia que es esto, ¿no? Que el rey se queda ahí y no hay forma de sacarlo de ahí, aunque nos coman el peón. No hay forma de sacarlo sin provocar un ahogado. Entonces yo lo que le doy la diestra a Bobby Fischer es que había, por la intuición, para mí él jugó por la intuición cuando sacrifica el alfil, no es que él enojado entregó el alfil. Yo creo que él tiene la intuición de que no va a perder ese final, pero falló en un cálculo muy difícil de ver y bueno, hace esta jugada F5. Convengamos que es la jugada 39, creo que en esa época el control era las 40 jugadas, él sufría mucho el apuro de tiempo y me parece que eso fue lo que le costó esta partida. Bueno, creo que no vamos a llegar a las dos partidas. La próxima vamos a ver el otro final, por el tiempo. No sé, creo que sí, me parece, Claudia, ¿eh? ¿Sí? Bueno, voy viendo, porque bueno, vamos a ver cómo termina, ya está perdido, porque ahora sí el rey blanco va a entrar a la posición de las negras y rey por F4 se parece a lo anterior, pero con los peones mucho más atrasados. Entonces, rey H5, rey F5, le hace la oposición, eso es muy importante recordar, el tema de la oposición para poder avanzar el peón, ¿no? Porque si no, el peón solo no avanza. Y rey, bueno, acá hizo rey E4, está perdido, ¿no? Pero hizo rey E4, rey F5, alfil A5, y ahora el problema que tienen las negras es que cuando avancen, el peón está mucho más atrasado que en las variantes anteriores y entonces va a poder, este no puede llegar a G5 y el rey está mucho más cerca de comerse al peón y de atacar a los otros peones por la retaguardia. Esa es la idea.
G5, ahí lo bloqueó al peón. No sé si se llega a entender la diferencia, que en la otra situación no lo llegaba a bloquear al peón porque el rey estaba de este lado, y entonces el rey apoyaba al peoncito que llegó hasta séptima. En este caso no pudo hacerse esa posición, ¿no? El alfil protege el peón aquí, claro. Exacto. Y evita que el rey negro pase. Entonces ya esto es coser y bordar, ¿no? Ya llega a- el negro ya no tiene otra jugada, acá está Susan, porque no tiene más para mover. Si mueve el rey pierde el peón, entonces movió el otro peón. Y Y aquí, Claudia, el rey negro no puede esconderse ahí en no, A8. porque ahora, como tuvo que hacer este tiempo, el rey se va a ir a comer este peón. Y después de salir, ahora va a avanzar el peón H. Esa es la diferencia. Esa posición de resistencia era con el peón en A6 y obligando al peón blanco a llegar a A5. Entonces no teníamos más jugadas que de rey. Acá Ah, acá tuvo le que... reserva un movimiento, está bien. Claro, y acá el peón está desprotegido del otro peón. Sí, Ese es sí, el sí, 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 problema. sí. Sí, esa es la diferencia. Sí, sí, está bien que haya preguntado porque si no, por ahí no se llega a entender qué diferencias hay en este final. Bueno, acá vemos cómo el alfil está defendiendo al peón que está avanzado. Este corona en casilla negra, así que tenemos tiempo para sacrificar el alfil y damos la vuelta y nos comemos el peón. Y bueno, ya es un Ujú. final perdido, porque por más que lo quiera defender ahí, nosotros acercamos el rey y en algún Sí, momento se sí. va a quedar sin jugadas, nos quedamos con el alfil por acá y en algún momento va a quedar sin jugada de peón, tiene que mover el rey y perder el peón de B7. Es Así que bueno, un concepto muy interesante. El alfil de otro color no puede sacar al rey de A8. exacto, Bien, sí, 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 sí. bien, bien. Eso más que nada la posición que tiene acá de resistencia es porque el rey de A8 no lo podría sacar con nada, ni con Ujú. el alfil de casillas blancas, pero bueno, Sí, sí. si fuese el alfil de casillas blancas podría llegar a sacrificarlo por los peones al Bien, estar en casillas blancas. Pero al ser alfil de casillas negras no puede hacer nada y los peoncitos bien. hubiesen defendido los peones blancos defienden al rey negro, básicamente. Así que Tenemos, bueno, Claudia, 7 minutos justito, a ver si lo podemos hacer y si no, a ver. yo creo que no llegamos, ¿eh? La otra Bueno, partida es entonces larga y me parece podemos. que estaría bueno Ujú, que sepan que la próxima vamos a ver que la primera y la última partida del match de Fischer Spassky tienen una analogía ujú, eh, y aparte hay otra cuestión que es cómo estaban ellos antes de estas partidas y cómo se encontraron al final porque bueno, Fischer con la última, que no es la última del match, no se llegaron a jugar las 24 partidas, termina ganando el match antes de tiempo, pero que las dos partidas O son sea, finales en llevaría las... ya 3 puntos, creo, para ese momento, ¿no? Ya iban Sí, 4-2, creo, y ahí ya con ese se iban a 5, me parece. O sea que ya, bueno, era muy difícil revertir. sí, sí, pero bueno, ver eso de que es un final, que los dos son finales, que los dos está el accidente en H2 y que aparte también está esta desventaja de material, ¿no? Y que Ujú, también hay error en la defensa del final, de parte de los dos hubo errores, ujú, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante eso y bueno, rememorar, yo creo que para la próxima podemos hablar un poco más de Spassky también, que merece un capítulo aparte ujú. y bueno, seguir hablando de este match del siglo que cambió, yo creo que cambió la historia del ajedrez. Espere que me voy a volver acá, voy a sacar la partida. Río cambió la historia del ajedrez, porque Ujú. así como dijo usted, para mí hay un antes y un después de la era de Fischer. Ujú. Nos puede gustar o no, yo Además es creo que algo Fischer le gustó a todo el mundo. impresionante que él haya ganado 6-0 a Larsen y al otro, ¿quién era? Petrosian había sido, ¿quién había sido el Sí, otro? sí, Petrosian. 6-0 en ese nivel, qué increíble. O sea, Sí, en seis demoledor. partidas tenía un campeonato americano en donde había ganado creo que 12-0, o sea, ganó las 12 partidas Sí, que jugó. Es algo, me parece asombroso, 160 torneos de elite. sí, Eh, tal cual.
¿Y usted qué piensa? ¿Por qué no fue a la segunda partida, ya que pasamos la primera? ¿Por qué se habrá ausentado en la segunda? Y por eso ¿Psicológico? yo lo pensaría más desde el juego psicológico, es decir, esto es muy desconcertante y parece que Spassky quedó muy, cuando ganó de esa manera, quedó muy mal. Incluso lo presionaban desde la Unión Soviética para que él acepte ganar en esas condiciones el torneo, él de ninguna manera quería, es decir, le hizo un juego psicológico Sí, muy, o sea, lo desmoronó, diríamos, ¿no? Es decir, como que sí. después le ganó fácil. Bueno, yo la Eh, próxima prometo conectarme a tiempo para que bueno, usted no crea que no, me quería no, poner digo, nervioso. pensé, me confundí de enlace, bueno, muy bien, Claudia. Bueno, Seguimos padre, nos entonces estamos con viendo si Bobby Dios quiere, Fischer y con Spassky el próximo martes. Adiós. si Dios quiere. Adiós.